Continuem a Lliure Directe, continuem a Ràdio Clara i com cada dimecres arriba a l'espai de València Clara i Transparent realitzat per les companyes d'ACICOM, Associació Ciutadania i Comunicació. Bon dia. Bon dia a totes i a tots. Així estem de nou, un dimecres següent. I avui fem el programa Francesc Fenollosa Seitem, que fa la píndola pel valencià d'ACICOM i tirant de veu, i Sara García Cabrera, que edita els dos des de la distància. I, per altra banda, Manolo Tocha al control i jo mateix, José Ignacio Pastor, així al peu del canó. Comencem el programa. Això és València Clara i Transparent, un programa d'ACICOM, Associació Ciutadania i Comunicació, i Ràdio Clara. Un programa al servei de la ciutadania i especialment dels moviments socials i de les persones que es preocupen i ocupen de millorar la societat. València Clara i Transparent. Vos contem el sumari d'avui. Avui tenim un dia carregaet i primer comencem treballant la convocatòria que n'hi ha per la memòria democràtica, ni un pas enrere. Després parlarem de la Setmana Ciutadana, organitzada per la Federació d'Associacions de Veïns con un programa molt apretat, i continuarem en l'agenda habitual d'ACICOM, d'activitats que hi ha, i la píndola pel valencià realitzada per Tirant de Veu i que abordarà avui el projecte, el que és la formació i l'aprenentatge del valencià. Ara mateix escoltes València, Clar i Transparent, en la freqüència 104.4 de l'FM. També després en podcast i vídeo. Bueno, pues per parlar d'això de la memòria democràtica ni un pas enrere, tenim a tres persones molt referents d'esta activitat. Tenim per una banda a David Galán. Hola, David. Daniel. Daniel Galán. Daniel, què tal? Bon dia. Hola, bon dia, què tal? Daniel és secretari de CAMDE, de la Coordinadora d'Associacions de la Memòria Democràtica del País Valencià, és president de l'Associació de Familiars de la Fossa 128 de Paterna i secretari també de la Plataforma d'Associacions Fosses de Paterna. Bon dia. Hola. Tenim també a Pedro Luis Alonso. Hola, Pedro. Hola, buenos días, José. Pedro és secretari de l'Associació de Familiars de la Fossa 95 de Paterna i a la vegada és vicepresident de la Plataforma d'Associacions Fosses de Paterna. Bon dia. Hola, bon dia. I, com no, tenim també a Candy Barroso. Candy Barroso, sabeu que és la portaveu de la coordinadora feminista, que també ajuda a aquesta convocatòria i que després li volem parlar també d'aquestes activitats que està organitzant la coordinadora, com la concentració del dilluns passat. Bon dia, Candy. Hola, bon dia. Moltes gràcies i així estem les feministes. Molt bé. Bueno, pues no sé, Daniel, comences tu contant-nos en quina situació està. Sabeu que el que fem és habitualment una conversa oberta i, bueno, pues CAMDE ha sigut un punt i a part en la història de la recuperació de la memòria democràtica del País Valencià, en la qual som un munt d'organitzacions, així com també forma part de la mateixa, i bueno, pues quines amenaces esteu veient i per què això de ni un pas enrere? Conta-mos. Bé, pues lo de ni un pas enrere, pues, cara al resultat de les eleccions del passat 28 de maig, que l'ultradreta es va fer en el poder, entre cometes, pues no és que no es va entrar la por, no? però sí molta preocupació per tot el que hem estat tratant d'aconseguir durant tot aquest temps, que pot anar-se'n a fer la mà, no? Perquè en fi, hi ha amenaces de derogar les lleis, de fer tot el que és de memòria, de les lleis d'igualtat, el valencià, les escoles, en fi, un munt de qüestions que són drets de la ciutadania i que estan amenaçats de perdre's, no? Entonces, des de la coordinadora vam decidir plantar-li cara al feixisme d'alguna manera, i la millor manera és la que hem estat fent fins ara, no? d'eixir als carrers i de reclamar els nostres drets i defensar-los. Entonces, per això s'ha convocat aquesta concentració. En la CAMDE són vora 50 associacions a tot arreu del País Valencià, des de fins a Alacant fins a Castelló. I bé, pues, hem llançat la proposta, hem tenit una acollida molt bona i estem tenint molt de suport. I bé, pues, la farem el proper divendres i a veure què és d'ahir. Serà el divendres exactament la concentració en la plaça de la Verge, la plaça de la Mare de Déu, des de les 7 de la vesprada a les 8, una hora. Molt bé. Per què penseu
Què passa en este país, en esta Espanya, que quan no se vol reconèixer ni se vol passar pàgina perquè encara n'hi ha gent que està en les fosses, ni encara gent que no ha recuperat el cos dels familiars, encara no se valora aquesta qüestió con normalitat? Què passa ahí? Pues què passa? Que el feixisme va guanyar la guerra, va provocar la guerra i la va guanyar, i les conseqüències són pues, que ha estat el feixisme dominant la situació durant la dictadura i després. És a dir, no, quan va morir Franco no es va acabar la cosa ahí perquè les institucions i tota mena d'institucions i de qüestions estaven en mans de la dreta. La policia era la policia franquista, els xutxes eren els xutxes franquistes, entonces sí que ha hagut una memòria un poc selectiva, és a dir, de fer propaganda del règim franquista, i la qüestió republicana s'ha amagat fins ara, i està pues, que no volen de que se sàpia que al meu abuelo el van afusellar en un pareto, que a l'abuela de tal la van rapar i la van violar i la van donar oli de ricí, i tot això no volen que se sàpia. Quan fas alguna qüestió per a recuperar la memòria, pues enseguida s'alcen que no n'hi ha que reobrir ferides, que és coses del passat, que ja ha passat molt de temps i que n'hi ha que oblidar, i bé, però oblidar sense més no es pot. Necessitem una reparació i un reconeixement del que va passar i que se sàpiga, i pues això. Molt bé. I Pedro, en quina situació esteu en la recuperació dels cossos de les fosses? S'ha avançat molt, però encara queda faena per fer, no? Sí, mira, la última fosa exhumada es precisamente la fosa en la que estuvo mi abuelo. Obedece a una sácala del 17 de noviembre de 1939, donde ese día fusilaron a 46 personas, de las cuales 45, hay una de ellas que la familia debió llegar a tiempo para retirar el cuerpo y poder colocarlo en un nicho que está allí en el mismo cementerio de Paterna. Pero el resto, los otros 45, fueron arrojados de mala manera. Cuando se habla de fosas, igual no todo el mundo tiene presente lo que es Paterna. Explícanos quién es el paisaje dantesco. Es que más que fosas, esos son agujeros, algunos muy profundos. Por ejemplo, donde estuvo el abuelo de Daniel, la fosa llegaba a los 6 metros y medio. En la fosa 95, en la que estaba mi abuelo y 44 personas más, bueno, no era tan profunda, es aproximadamente unos 2 metros, pero sin orden ni concierto, echados de cualquier manera. Por eso, cuando hace un momento preguntabas qué es lo que pasa, por qué hay tantos problemas para retirar los cuerpos, porque en principio, con una mínima empatía, independientemente de cómo se piense, es decir, ¿a ti por qué te tiene que saber mal que los restos de mi abuelo vayan a mi pueblo, a Sagunto, al puerto de Sagunto, y los pueda enterrar con mi abuela y con una tía que está con mi abuela? Es decir, eso, ¿a quién tiene que molestar? Y es algo que no acabo de comprender, y en última instancia es porque entiendo que no se identifican con las víctimas, se identifican con los verdugos, porque si no, ¿cómo es posible? Y el odio dice en cara que se mantiene, ¿no? Pero es inexplicable que es decir, cuando esta frase que repiten de no hay que abrir heridas, como si sacara digamos, a nuestros familiares de las fosas donde han sido echados de cualquier manera, fuera a abrir una herida. Es todo lo contrario, es cerrarla. Claro. Es decir, lo lógico sería contribuir, como así lo contempla la Ley de Memoria Histórica, la Ley de Memoria Democrática actual, aprobada hace unos meses. Lo lógico sería que el Estado contribuyera a recuperar los restos de esas víctimas. Eso sí que es cerrar heridas. Mientras las fosas estén cerradas, pues las heridas están sangrando. Eso se ve más que evidente. Bueno, y preguntabas que cuál era el estado general. La verdad es que desde 2017 aproximadamente, y gracias al esfuerzo de las asociaciones de familiares
y particularmente una institución como es la Diputación de Valencia, pues muchas han podido ser exhumadas y llevadas adelante. Y desde hace 2 o 3 años la Consejería de Participación, Transparencia, Qualitat y Memoria Democrática, pues lo que está haciendo es lo que al final ha contemplado la Ley de Memoria Histórica, que es que la democracia, el Estado democrático, pues nos devuelva a los familiares lo que la dictadura nos quitó. Y en ese trabajo de varios años, ya te digo, desde el 2017 hasta ahora, hasta el 2023, pues se han llevado adelante muchas exhumaciones. Yo la cuenta no la llevo, pero el último número que vi eran 1.300 cuerpos recuperados, pero creo que ahí no están contemplados los de la 126, 21 ni la 95. Es decir, es posible que se hayan recuperado 1.400, 1.500 cuerpos. És molt increïble això que comentes, perquè jo crec que el gran públic no desconeix el que dius tu, no? Se crea un marc referencial que diu, no, és que obrir ferides, ara parlar de les batalletes de l'abuelo i tal, i estàs dient unes xifres impressionants, de més de 1.000 i pico persones, 1.400 cossos recuperats, que encara queden més. I a més jo crec que n'hi ha, d'alguna forma, convidar-vos al programa és un homenatge al vostre treball també, perquè, clar, crec que ha sigut un exemple de bon govern molt tard, perquè, com comentes, 2017, després de tants anys, des del 39, i quants anys va seguir després sense necessitat matant a la gent el franquisme, no? Però un exemple de bon govern entre els governs que ha sigut la Diputació o el govern del Botànic amb la ciutadania organitzada com vosaltres, que de luego l'heu dedicat dies, hores, un gran treball com a associacions, i a més juntar-se com a associacions de familiars de les fosses. Vull dir que és un tema espeluznant, no? El que s'ha dit sempre, que som el país que més gent tenia morts en la cuneta, no? I com és possible en un estat democràtic, en una Europa democràtica, i en aquest sentit, no? I Candy, conta'm-nos, perquè clar, ahir moltes vegades s'ha parlat dels homes afusellats, Daniel com persona sensible ha parlat també de les dones, el que patien. N'hi havia dones també que eren militants, lluitadores, guerrilleres, però també moltes vegades les dones que van patir la repressió, l'impacte. Què fa la coordinadora feminista? Com veu i com recolzeu aquesta concentració o aquesta lluita, perquè la concentració és un pas més, i inclús he vist la convocatòria de premsa, el que diu és que va ser mensual també, no? Vull dir que la idea és que mensualment no se perga la memòria, no? Vull dir que... Després de l'estiu continuarem con les concentracions. Bueno, a mí me parece que hay que a las palabras darle su justa medida, ¿no? Y ver la dimensión. Memoria democrática. Estamos hablando de memoria democrática. No se nos tiene que olvidar que en este país hubo un golpe de Estado que se cargó con armas y con sangre un Estado democráticamente elegido. Y hemos sufrido, no 40 años, yo diría más, lo ha nombrado Daniel, ¿no? Ahora tenemos a los herederos, a las generaciones, hijos, nietos, de quienes impusieron un silencio brutal, brutal. No se hablaba, en mi casa no se hablaba. Vamos, yo me eduqué en una ignorancia supina con lo que había pasado, ¿no? Era terrorífico. Por eso me parece importantísimo el trabajo que se ha hecho desde las instituciones democráticas, en las que están por consolidar derechos reconocidos internacionalmente, porque las víctimas del franquismo, del nacionalcatolicismo, no podían ni estar en las conitas, ni estar anónimas, y las familias aún sangrando. Pero claro, es verdad que perder a un familiar por la noche, ¿no? En el paseillo, después de un paseillo, es terrible. Pero conocemos cantidad de historias de mujeres republicanas de todas las clases sociales, porque las intelectuales, pues la mayoría se exiliaron. Ahí tenemos un FUM, ¿no? Ellas se exiliaron,
pero las obreras, las viudas, las madres de familias, las que se quedaron atendiendo la casa o les arrebataron hasta los bienes inmuebles, hasta sus pertenencias, sirviendo a señoritos. Hay historias estremecedoras, ¿no? Esas mujeres que siguieron trabajando en este país silenciosamente para criar a sus hijos, a sus hijas. También es importante recuperar esa memoria. Ayer en la rueda de prensa decía yo que por qué esa cerrazón y esa obsesión en no hablar de estos hechos tan brutales que pasaron, ¿no? Y yo, es que de vez en cuando hay que sacarlo porque es que la ultraderecha y la derecha ultra lo que quieren es que estemos la sociedad anestesiada. Por ejemplo, hay que recordar, y eso no son batallitas del abuelito, el discurso de Queipo de Llano, cuando llamaba a las tropas a violar a las rojas. Brutal. Esos son crímenes de lesa humanidad. Las mujeres sufrieron eso. Y como nos ha pasado, por ejemplo, en Madrid, con una impunidad brutal, retirar la losa de las 13 rosas. Adolescentes, ilusionadas, que lo único que querían era vivir en democracia, en libertad, que fueron vilipendiadas, asesinadas, y además ahora manchada por el señor Smith, ¿no? Manchada su imagen y su recuerdo. Están vandalizando murales, están criminalizando, por supuesto, a las feministas. Bueno, llevamos cuernos y rabo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque queremos también hacer genealogía de más de 300 años de la historia del feminismo, de poner el foco en la historia de las mujeres, de que se respete y se tenga en consideración nuestra posición en este mundo, que somos el 51%, no somos un colectivo, y sobre todo por supervivencia, ¿no? Jo crec que és molt interessant el que comentes. A més, curiosament, molta de la gent que està recuperant aspectes, sobretot en comunicació, pel·lícules, ahir mateix se passava en El Menador, en la Jaume I, bueno, en Castelló, la pel·lícula de l'últim tren a Buarfa, de Rosa Brines, que a més crec que és secretària o... Sí, ja no, ara és membre del Consell Directiu. El Consell Directiu, no? Vull dir que jo crec que és molt important el treball que esteu fent, també la gent gent jove que ha fet pel·lícules sobre el treball que feu com a Camde, no? I sobretot aquest treball que heu fet en el que era Missió Impossible o Missió Possible, que era com el treball que heu fet respecte als centres de secundària, perquè la gent jove, un poc és el que sempre s'ha dit, n'hi ha que conèixer la història per a que no se torni a repetir, no? I malauradament la gent que nega este coneixement de la història pareix que en algun moment vulgui repetir este odi o este enfrontament entre persones. Com plantegeu el treball didàctic que esteu fent per aplegar a les noves generacions que no han conegut aquesta qüestió? Quines són les línies d'actuació que teniu com a Camde? Bé, doncs, fonamentalment és anar pels instituts en representació de diversos col·lectius, de famílies de víctimes del franquisme, de tortures per franquisme, expressos... Que van directament a donar testimoni. Exactament, que conten el seu testimoni a l'alumnat. Se fa també visites guiades al cementeri per a que vegin de primera mà el que és a peu de fossa, el que és una exhumació. Se les porta al terrer també perquè s'assabenten dones mataven a la gent, i pues, conscienciar-los del que va passar, que la història que coneixen no és la que tenen als llibres, sinó que la història és molt diferent, perquè ha hagut una història molt selectiva solament d'una part del tema, ¿no? L'altra s'ha tratat d'ocultar. Entonces és divulgar una història objetiva tal qual va correr, ¿no? I pues eso, la joventut s'estan-la molt bé, els agrada el tema i fins i tot fan treballs a banda de les xerrades que fem als instituts, fan treballs en l'institut com a examen o com a... I pues, la veritat és que està tenint molt bona acceptació. També està la XEIN, la xarxa d'Educació i Memòria, que estan treballant ahí molt
molt bé, està Sí, perquè quan estudiàvem, la gent que ja tenen uns anys mai s'aplegava al temps del segle XX, no? Vull dir que sempre s'acabava abans i no se parlava ni de la república ni se parlava de res. Però te coneixes la vida de Viriato de cap a peu. Des d'Ataulfo, Recaredo. Entonces, i bé, pues això és lo que hi ha que fer, divulgar la història tal qual va ser. Sense tomar partida ni per una banda ni per l'altra, sinó que la veritat no té més que un camí i és pues, conèixer-la i cadascú que opine el que vulga. Sí, Pedro. Sí, José Ignacio, es que respecto a lo que estamos hablando ahora, como desde febrero estoy yendo pues prácticamente casi todos los días al cementerio de Paterna, bueno, hasta hace bien poco que se ha consumado, digamos, se ha acabado la exhumación. La gente de la Xarxa Educació i Memòria pues se ha aprovechado que estaba yo allí para que explicara a los chavales las cosas que hacían. Bueno, yo he sido durante 30 y tantos años profesor en un instituto de secundaria. Por tanto, me conozco al personal y sé cómo son los chavales, y sé cómo son los chavales además cuando los sacas del centro y te los llevas de excursión. Bueno, pues muchas risas, muy divertido y demás. Tendríais que ver la actitud de los chavales. Eran casi siempre de cuarto de ESO, primero y segundo de bachillerato habitualmente, que tenían en el cementerio de Paterna, cuando les explicábamos las cosas, cuando los arqueólogos les decían lo que estaban trabajando en esos momentos en la fosa, cómo se acercaban de 5 en 5 a verlo, pasaban por allí, y cuando posteriormente les llevábamos al terrer, al paredón donde en fin, tantas personas fueron asesinadas, y les explicabas un poco la mecánica. Por un lado, un silencio, y por otro lado, una pertinencia en las preguntas que hacían cuando se animaban a hacer, porque normalmente estaban callados y que yo pensaba, digo, pues si estos chavales son como los que habitualmente yo tenía en clase, y no era tan fácil que guardaran silencio, ¿no? Y que atendieran. Ni se interesaran de la manera en que lo hacen. Y claro, es que es una actividad que de repente visualizan y descubren que algo que se comenta en clase, como tantas otras cosas, oye, adquiere un cuerpo y una realidad inesperada para ellos, y yo creo que son experiencias muy positivas. Claro. Sí, Candy. Si me permites, es que a la luz de lo que están comentando los compañeros, ¿no? Y sobre todo por lo que decía Pedro, por eso es importante tener esa memoria, conocer lo que ha pasado, pero yo quiero traerlo al momento actual, a las circunstancias que tenemos ahora. Ha empezado Daniel diciéndolo, efectivamente, el vuelco electoral en el País Valencià que ha habido, pues es un vuelco preocupante, muy preocupante. ¿Por qué? Porque están, digamos, asumiendo discursos que creíamos que no se iban a volver a asumir. Y también lo ha comentado Daniel, fíjate cómo en un Estado democrático podemos tener a algún militar que diga que sobran 27 millones de españoles que no han votado a la derecha o a la ultraderecha. Esto llamarlo como queráis. O cómo podemos tener un partido político que ya gobierna, que ya lo teníamos en las instituciones, pero que gobierna, que ponga el foco del odio, de la discriminación, del acoso, del desprecio, de la descalificación en las mujeres organizadas dentro del feminismo, del colectivo LGTBI, de las personas que han tenido que emigrar cuando España es un país de migrantes, de unas épocas muy duras, de sindicalistas, de personas decentes que están trabajando por tener un mundo mejor, poner el foco del odio y la discriminación para que haya desprecio, para conseguir las instituciones. Es muy peligroso esto. Lo vemos, y por eso estamos pues muy preocupadas todas las organizaciones sociales de este país, todas que estamos dentro de la Constitución y la democracia, porque creo que representamos con creces la Constitución y la democracia, muy preocupadas de que el día 23 pueda haber un cambio también en este sentido. Señores y señoras,
pues bueno, que están negando toda esa construcción a trancas y barrancas que hemos venido haciendo, esa construcción democrática de leyes, la están cuestionando y la están cercenando, o bien por el hecho de anular, o bien por el hecho de no disponer ni un euro para poder desarrollar leyes. Y bueno, nos están ganando la batalla. Sí, están intelectual, cultural y en las urnas. Destrozando lo que se estaba consiguiendo una normalidad democrática y esa normalidad democrática están atacándola. Es decir, hoy mismo es el Día del Orgullo Gay, sabéis que se celebra, luego lo hablaremos en la agenda. Hay una convocatoria en Náquera porque se llega incluso a incitar a la bronca entre ciudadanos. Es decir, es muy peligroso lo que está pasando, porque cada uno que piense como quiera, pero que se pueda expresar, que se puede, bueno, pues hasta las banderas un poco que además se tergiversa, ¿no? La bandera LGTBI es una bandera de odio, ¿no? Es una bandera justamente de defensa de les persones agredides, que en la memòria democràtica tots coneguem casos com se tractava en la llei de vagos i maleantes i altres situacions a les persones que en diversitat sexual, no? Jo volia dir-vos ahir, crec que el camí per a recuperar la memòria és algo que com estava dient Candy, el discurs molt l'han guanyat. Nosaltres hem estrenat fa poc una pel·lícula sobre el Saler, la defensa del Saler. I de repente penses, dius, com en 40 anys no s'havia fet ninguna pel·lícula sobre la lluita del Saler, que va ser un dels exemples, junt el llit del Túria és nostre, el volem verd, el Saler per al poble. És a dir, ens falta elements d'aquest tipus. En la festival de cinema que fem, que ho fem a la tardor, sempre ha hagut una secció de memòria democràtica o memòria històrica. Li diem memòria ara, perquè fa falta ara. I ahir crec que el que ha ajudat també a la producció audiovisual per a comunicar i que no se perdi aquesta memòria és fonamental. Crec que hem d'anar, potser en la pàgina d'educació. Com és la pàgina, Pedro? La pàgina per on estan tots els recursos de la gent que treballa a educació. Com la poden trobar? Bueno, yo creo que simplemente con que escriban Shame en X, Xarxa de Educación y Memoria, ahí van directamente. Y además hay muy fácil de encontrar multitud de herramientas y recursos para diferentes asignaturas para trabajar. Es muy sencillo. Luego, la Xarxa tiene una manera de trabajar para que no sea una cuestión simplemente voluntarista de un profesor que puede estar un año en un instituto y luego no, que eso está muy bien, pero para que haya un compromiso de los centros hay incluso un protocolo que implica hasta llevarlo al claustro de profesores, para llevarlo adelante y de sí, que esté en la planificación educativa. Exactamente, ¿no? Exactamente. Pero bueno... ¿Puedes repetir la...? Xarxa de Educació i Memòria. Vale, con eso, Shame, con eso entras y sin ningún problema. En la web de CANDE també que és memoriademocràtica.org i hi ha un enllaç que... Molt bé. Ho dic perquè s'està produint molts materials. Nosaltres hem ajudat d'alguna manera, per exemple, a la guia de València, el primer franquisme, o, per exemple, les exposicions que s'estan fent, o, per exemple, molt interessant també, diguem, els podcasts que, per exemple, ha fet Carlos López Olano sobre el mur, que han sigut 3 edicions i que Televisió ha entrat. És dir, bueno, pues molt interessant que aquest material se puga tindre a l'abast perquè moltes estan així, no? Pues tenim que acabar. No sé, Candy, si volies també afegir alguna cosa sobre la lluita feminista, l'activitat que vareu fer la concentració el dilluns, una concentració ahí, a pesar de, clar, con una presidenta de les Corts en la seva trayectoria y lo que ha dit, les animalés, ¿qué nos pots dir? Ya, pero fíjate, fue una mañana durísima. Primero porque se comunicó la concentración en tiempo y forma a la delegación de gobierno, se nos asignó un lugar, se nos dijo que enfrente de la puerta no podíamos estar, lo asumimos, eso lo sabíamos, pero se nos dijo que estaríamos en la calle Franciscanos, esquina con la plaza. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que llegamos allí por la mañana y había un muro infranqueable de Policía Nacional que nos decía que detrás de los maceteros. Pero es que, vamos, el absurdo llegó a que no podíamos ni desplegar. O sea, se ve que al señor Abascal le molestaba
que hubiera una pancarta que ponía contra todas las violencias machistas, coordinadora feminista de Valencia, o sea, que estábamos allí haciendo ver a nuestros políticos que había que estar con un mandato institucional, o sea, constitucional. Y fue terrible que no nos dejaran poner visiblemente, ni dejar atender los medios. Todas las compañeras detrás de la pancarta, al lado de los maceteros, porque ahí hubo que hacer valer nuestros derechos. No, nada, de eso nada, ¿no? Y bueno, también hay que buscar elementos de ánimo, ¿no? Porque realmente, hagamos un poquito de memoria, ¿no? El primer candidato para presidir las Cortes era un delincuente. Qué bien, que ha saldado su cuenta con la justicia, un delincuente por violencia hacia su pareja. Ah, caramba, estos delincuentes se nos diluyen. Otros delincuentes son delincuentes para toda la vida. Pero fue por un divorcio duro. Ya, es que esa machada también, eso es una machada con mayúsculas. Luego resulta que proponen a la ciudadanía, o estos señores meten con calzador al señor Llanos. Bueno, y el primer día que es el candidato va y nos espeta que no existe la violencia, pues en la línea de su argumentación, de su partido. Y ahí que hicimos las denuncias. Claro, no tuvieron la decencia de decir a quién iban a proponer. Esta señora no hay que menospreciarla, ¿eh? O sea, aquí hay que saber con quién nos estamos jugando nuestro futuro. Esta señora es una de las que trajo el autobús de Hazte Oír y es una de las que ha estado fomentando los discursos de odio, el acoso ante las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo, que yo lo he dicho muchas veces, que a lo mejor van como planificación familiar para revisiones, pero tratan a todas las mujeres como si fueran delincuentes, allí poniéndose de rodillas, con rosarios, con carteles. Eso es un acoso en toda regla. Efectivamente. Si lo hiciéramos al revés, madre mía, si hiciéramos eso al revés, que no se nos ocurre, ya estaríamos enchironadas todas. A mí me dijeron, la voy a detener, por estar agitando mi pancarta. Me dijeron, la voy a detener. Dije, oiga, por favor, que yo aquí he venido en son de paz, claro. Pero déjeme tener libertad de expresión. Pero esta señora es eso, y es muy peligroso. Entonces, ahí estamos, haciendo ver que si quienes nos van a gobernar, tanto en los ayuntamientos, en las comunidades, como en el Estado, es lo mismo, pues mal futuro nos quedan. Y luego una cosa, que estamos poniendo el acento en el partido del señor Abascal, pero vamos a ver, quién consiente, quién autoriza, quién firma, quién rubrica, quién les está poniendo los altavoces y los sillones, ya sabemos que es el Partido Popular. Que no se esconda el señor Feijóo, que está jugando muy bien al despiste, pero son los dos corresponsables, los dos partidos, son iguales. Bueno, pues apleguem així al final. Mos ha plegat dels oients alguns missatges. Alguns diuen que enhorabona per juntar la lluita feminista con la lluita per la memòria democràtica, dir que és una felicitació que aplega, Candy. I no sé, feu una crida última per a recordar a tota la gent que vulgui acudir el dissabte de 7 a 8. Sí. De 7 a 8 de la vesprada el dia 30 de juny, divendres, a la plaça de la Verge. I després de l'estiu, a partir del setembre, tots els últims divendres de cada mes ne farem un altre. Molt bé. Tocant diversos temes, perquè no sols és la memòria democràtica, és a dir, estan en joc tots els drets que s'han aconseguit fins ara. La llei de l'avortament que ha dit, la lluita feminista, la llei d'igualtat, LGTBI, els desnonaments, l'educació, la sanitat, que volen privatitzar, en fi, tota mena de drets que estem reivindicant se reivindicaran cada últim divendres de cada mes. Entonces, fer la crida a que ens acompanyen i que lluiten pels drets que són seus també, no són nostres, són de tots.
Pues moltes gràcies per vindre. Recordar-vos a tot el món que està escoltant i que faça campanya perquè, bueno, n'hi ha que parar els peus. Una de les formes és el vot, però no és suficient en el vot, que és important, que el dia 23 no n'hi hagi una majoria progressista, però sinó que hem de tornar a manejar-nos per defensar els drets ciutadans i la ciutadania no pot estar esperant que a més en aquestes declaracions que estem veient les coses vagin millor. Hem de movilizar-nos y hem de fer coses. Y moltes gràcies per la feina que feu. Sí, yo te decía al principio, gracias por tu reconocimiento, pero yo te decía al principio, nosotras no hemos dejado de estar en la calle. Para muestra, por ejemplo, todos los primeros miércoles de mes, que el día 5 haremos una concentración y esperemos que también tenga la del primer miércoles de mes, porque bueno, el machismo en este país en apenas 17 años ha asesinado a casi 400 mujeres, aunque no sean comparables las víctimas. En 40 y tantos años de la banda terrorista ETA, de actuación de la banda terrorista, en 40 años asesinó a 800 personas, más o menos. No estoy comparando víctimas, pero resulta que estas nos aparecen todos los días en el Congreso. Estas víctimas aparecen todos los días en el Congreso. Y el machismo que ha asesinado a casi 1.400 mujeres. Y continúa. En 15 años, estas parece que no existen. Esto no existe. Esto fue una conjunción de los astros. ETA no existe, però el masclisme encara existís i continua matant. Correcto, pues estamos todos los días reivindicando nuestros derechos y que no retrocedamos. Esa es la intención. Moltes gràcies als tres. Benvinguts i teniu els micròfons entre Pugam per a donar veu a la gent que es preocupa i ocupa de millorar la societat. Gràcies. Pues gràcies a Radio Clara i ni un pas enrere. Molt bé. Salut. Adéu. València clara i transparent. Reprenem així el programa d'avui en un tema superinteressant. Donem la benvinguda a Agustín Abarca. Hola, bon dia, què tal? Bon dia. Agustín és el membre de la directiva de la Federació d'Associacions de Veïns de València i de Veïnals i, a més, és el responsable de mobilitat en la federació, ¿verdad? Así es, soy vocal y además tengo una parcela concreta de responsabilidad. Y es con mi compañera Tania llevar todos los temas que tienen que ver con la movilidad en la ciudad de Valencia. Y ahora el motivo que nos habéis traído es con motivo de la 31ª edición de nuestra fiesta mayor, que es la Semana Ciudadana, que hacemos año a año. Y este año muy especialmente, si me permites, le hemos puesto el título "La Valencia de mañana la diseñamos hoy".
Y hemos elegido este lema porque queremos tener una especie de antorcha de continuidad en el tiempo en el que, digamos, unimos las distintas reivindicaciones y luchas del movimiento vecinal desde hilo tempore hasta el momento presente. Y si te fijas en el programa y en el logo, que es muy potente, se ha elegido no al azar, sino con toda la intencionalidad, un gráfico simbólico en el que se ve un puño que representa el movimiento vecinal, la lucha, el trabajo a lo largo de los tiempos del movimiento vecinal. Y luego al lado, cogido con los dedos, está un lápiz que simboliza la propuesta y el diseño de cara al futuro. Porque es que aquí, digamos, conectamos dos elementos, vamos, de la propuesta, o sea, de la protesta a la propuesta, o a la inversa, quiero decir, ese dueto, esa dualidad en la que estamos a favor de negociar con las distintas administraciones, pero siempre sin perder de vista que en el espacio natural del movimiento vecinal, cuando no se atienden las reclamaciones lógicas y que demandan los distintos barrios de nuestra ciudad, es ocupar el espacio público y defender cuando no se puede conseguir en los despachos, se acaba en la calle, demandando y reivindicando los legítimos derechos de los distintos barrios y del movimiento vecinal de Valencia. Agustín, sí que és superinteressant el programa que heu fet. A més, Moviment Veïnal sempre ha estat encapçalant i en l'avantguarda de plantejant el que dius, no sols el present sinó el futur, anant més enllà. A vegades en la predemocràcia eren qüestions bàsiques, afortunadament algunes d'aquestes coses, no totes, estan superades, però actualment ja hi ha una reflexió, com dius, lo de la llapissera molt interessant, no? Perquè en esta setmana heu organitzat dos grans taules rodones en superexperts, una que va tindre lloc el dimarts passat, ahir, sobre l'equilibri ciutat versus port, que molt interessant, i ara mos diràs algo de què conclusions va haver, perquè a més he vist fotos que estava plena la sala. Sí, no cabia ni un alfiler. I després, per altra banda, plantegeu el dijous una taula rodona també sobre urbanisme i habitatge, l'urbanisme al 2050, és a dir, que ja no el 2030. Com a horizonte. Com a horizonte 2050, i sobre el tema de l'habitatge, no? I serà en el BUMIM. Però, a més, avui també, després donarem en l'agenda, una exposició de taules informatives per a donar visibilitat a aquestes associacions veïnals i entitats col·laboradores amb la federació en la plaça de la Reina, aprofitar aquest espai públic per a dir, així estem, ¿no? Eso, la intencionalidad es que, igual que si miramos atrás en el 78 no se tuvo en cuenta el movimiento vecinal a la hora de dejarlo, digamos, remarcado, digamos, definido bien en la Constitución, o al menos mencionado, porque pensad que el movimiento vecinal es la célula básica que articula democráticamente cada ciudad. Realmente el vecino y vecina es el equivalente al peatón en la movilidad, y es el que articula desde el barrio y de forma de abajo arriba digamos, el sistema democrático y de reivindicaciones de barrio. Entonces yo creo que igual que no se reflejó en la Carta Magna, con esta semana sí que pretendemos tener la visibilidad que no se ha tenido en la Constitución, y al menos una vez al año tener presencia en distintos foros de la ciudad. Y uno, por ejemplo, sin ir más lejos, esta tarde, igual que hicimos el año pasado en la Plaza del Ayuntamiento, montaremos lo que llamamos la taula de asociaciones, que no es más ni menos que dejar un escaparate en el que cada asociación, cada barrio, cada vecina y cada vecino muestre sus legítimas aspiraciones a tener unos servicios de calidad, al no sentirse periféricos, a tener, digamos, una propuesta de ocio sin salir del barrio. En realidad lo que queremos es una Valencia de calidad en todos los barrios y que, digamos, den unos servicios y unas propuestas de vida mucho mejor. Eso es esta tarde, a partir de las 6 en la Plaza de la Reina,
y el año pasado fue en la plaza del Ayuntamiento. Y precisamente al hilo del lanzamiento de esta edición, de la 31ª edición, lo hicimos también en el Salón de Cristal del Ayuntamiento, igual que el año pasado lo hicimos en el hemiciclo, porque pensamos, creemos y estamos convencidos de que es así, que el Ayuntamiento es la casa de todos. Efectivamente. Esté quien esté. La casa de la ciutat. El movimiento vecinal creo que merece tener voz, incluso voto en alguna ocasión como tal, y tener un respeto en cuanto a sus legítimas aspiraciones. Y estuvimos allí, digamos, nuestra presidenta María José Broseta hizo una especie de decálogo en la que le dirigió al nuevo equipo de gobierno aquellos asuntos que siguen vivos y que demandamos y reivindicamos, digamos, más fuerte que nunca, porque, digamos, una ciudad se construye el día a día. És curiós perquè m'ha sorprès el programa. M'imagino que és un programa que, clar, està planificat fa molt de temps, està en l'anterior equip de govern. Com vos ha rebut el nou equip de govern? Ha estat, per exemple, en el Saló de Cristal i ha estat atenent els vostres plantejaments? Sí, realmente hubo representación de los anteriores ocupantes, que del anterior alcalde, estuvo Joan Ribó, estuvo parte de su equipo de gobierno, pero en honor a la verdad también estuvo una representación de la alcaldesa, fue en concreto María José Ferrer San Segundo, y tuvo unas palabras, digamos, de mano tendida, diciendo que hay que dialogar. Ella lleva concretamente dos delegaciones, lleva la delegación de Hacienda y la delegación de Participación Ciudadana, que nos parece vital porque, aunque es verdad que con los presupuestos participativos de Cidín Valencia se dio un salto de calidad, un avance, sí que es verdad que demandamos que las asociaciones de vecinos tengan una presencia más, digamos, activa e intensa, correcto, lo has calcado, me has leído el pensamiento, gracias. Pues entonces vamos a aceptar la mano, como te hemos dicho, somos un movimiento de diálogo, claro, y esperamos que las palabras cobren vida y trasciendan y se convierten en propuestas. Entonces, en principio sí que hubo representación de todas y todos. Molt bé. I bueno, conta'mos la taula rodona que teniu per al dijous vinent, sí. Com està això? Bueno, la segunda charla, la de ayer, estuvo, bueno, como hemos comentado, plena. Es sobre todo pensando en que el derecho a la vivienda es un derecho que tiene carta de naturaleza en la Constitución española, pero que no se concreta en realidades. No hay oferta ni de vivienda nueva, vivienda social, ni vivienda de alquiler. Por ese motivo pensamos que este era un tema medular importantísimo que tuviese presencia central en la semana. Será mañana jueves 29, también en el Movim como ayer, a las 6:30, y tenemos una representación bastante poliédrica y de calidad. Por ejemplo, vamos a citar los ponentes, son el catedrático de Geografía Humana Joan Romero, que es una persona muy cercana al movimiento vecinal y que es una de las 3 personas distinguidas por el movimiento vecinal en esta edición, María Ángeles Sancho, que es arquitecta, Enrique Jiménez Valdrés, que es un profesor de la Escuela de Arquitectura de la UPV, y Jorge Gil, que es un colaborador de la Federación Vecinal que colabora frecuentemente en aquellos temas especializados que a nosotros se nos escapa. Y será, digamos, coordinado por nuestra presidenta María José Broseta, que sabe de todos estos temas y le dará una dinámica. Súper interessant. Recordem que és demà a les 6:30 en el Movim, en el Saló d'actes del Movim, que se diu Gregori Mayans, i per la qual cosa, bueno, pues apassionat, i no se quedeu sense lloc perquè està despertant prou d'interès. Quien parpadee se lo pierde. Pues apleguem així, Agustín, al final, dir-vos que bueno, pues la federació se nota que està reviscolant des de fa uns anys, és a dir, que a més unint-se que havia històricament una certa dissociació entre els moviments
plataformes, Salvem, etc. i la federació, jo crec que així haurà replegat coses que està la plataforma per la hipoteca, està el tema de la comissió Ciutat-Port, que se nota que és una revitalització d'escoltar les necessitats ciutadanes que ja no són les que eren fa 20 o 30 o 40 anys, sinó que ara són noves i, a més, molt interessant, perquè plantegeu com dissenyem el futur des d'avui ja. Sí. Y al hilo, digamos, lo tenemos reciente por la mesa redonda de ayer, una de las luchas ciudadanas vigentes y que tendrá un recorrido, cambie o no cambien las administraciones, es, digamos, la ampliación del puerto. Ayer tuvimos una mesa redonda que estuvo muy viva, no solo en cuanto a la asistencia de público que llenó la sala, sino porque los ponentes eran de primera categoría. Estuvo Josep Vicent Boira, que es la persona comisionada para el tema del corredor mediterráneo, aparte de catedrático de Geografía Humana, Carles Loz, un histórico y arquitecto, Pau Monasterio, que es de la Colla Ecologista y una persona que está a la última, y un histórico del movimiento vecinal, que es Julio Moltó, que representaba a su asociación y también a Federación y también a Ciutat-Port. Y entonces las conclusiones que se llegaron es que no se han seguido todos los procesos democráticos, como sobre todo la declaración de impacto. Eso es mínimo, es un mínimo de mínimos. Y en los tribunales se ha ganado algún tipo de dictamen en este sentido. Creo que queda mucho recorrido, pero Federación acompaña esta legítima reivindicación y, de hecho, en la manifestación que hubo el otro día, que participaron más de 20.000 personas, por cuestionar estos tipos de ampliaciones, pues fue una de las convocantes Federación Vecinal, porque quiere tener protagonismo en las luchas vecinales de ahora y del futuro. Molt bé, Agustín. Dir-vos que, per acabem, tenim un nivell molt baix d'afiliació al món associatiu en Espanya, i de la qual cosa sols mos cal dir que què fas que no estàs apuntada o apuntat en la teua associació de barri? El programa porta tota la gent que està federada i porta els telèfons i les adreces, etc. Per tant, no espereu, feu-vos socis i sòcies de la vostra associació, que està defensant els vostres interessos i no és una gestoria o no és un administrador de la finca que delegues en ell o delegues en ella, sinó que n'hi ha que anar a l'associació i conèixer i juntar-se i millorar la societat. I, per tant, la pàgina web de l'associació, de la federació, com se diu? Pues simplemente con poner www.federación Meinal le aparece. Tenemos todas las redes, tenemos la página web, tenemos Twitter, Facebook, o sea, estamos en todas las redes. Simplemente con que pongan el nombre les sale todas las redes sociales y se pueden conectar, y estamos disponibles para cualquier consulta, sugerencia o que nos hagan cualquier propuesta de corte vecinal, que nosotros siempre nos gusta primero escuchar, luego valorar y luego ya actuar. Molt bé. Pues enhorabona per esta 31a edició de la Setmana Ciutadana. Vol dir que 31 anys treballant la federació i fent d'esto sempre en el mes de juny, està trobada i de més, i acaba inclús en un sopar de gala que aquella gent que vulgui anar té que escriure i reservar inscripció per a que serà també en l'espai Chubiocio del barri Benicalap. Sí, es el viernes a las 8:30, y permíteme ya para acabar que cada edición damos unos galardones, ya sean de corte individual o colectivo, y este año le hemos distinguido a dos personas y un colectivo. Por un lado ha sido el Teatro Independiente Circle, que llevan 30 años trabajando de una manera independiente, haciendo barrio, y creíamos que era muy interesante el darles este reconocimiento. Luego a Joan Romero, que es un gran pensador, catedrático, muy cercano al movimiento vecinal, y que ha estado siempre, digamos, repensando la ciudad de Valencia. Y por último, y no menos importante, a Maite, que es la que lleva con su marido Ultramarinos Javi, que fueron los que, cuando desde el gobierno se animó a distintos comercios a poner una cesta con los alimentos básicos con una cifra inferior a 30 euros, y la hizo
y realmente la tiene a disposición de sus clientes. Desde entonces, yo creo que eso visualizó que realmente sí que existe la posibilidad de por menos de 30 euros, incluso con la inflación actual, se puede dar de comer a la familia. Por eso hemos querido significar este hecho, que es, digamos, muy concreto, pero que puede abrir camino a que otros pequeños habrán esa posibilidad de una alimentación saludable a un precio asequible. Pues moltes gràcies, Agustín, i enhorabona i que continuï sent un èxit esta setmana i, lo dit, tot el món a apuntar-se a la seva associació veïnal, que és una forma d'enfortir la societat i teixir el teixit associatiu. Pues moltes gràcies a Radio Clara i nada, aquí nos tenéis para cuando queráis. Molt bé. Salut. Adéu. Valencia, clara y transparente. Valencia, clara y transparente. Clara y transparente. Les organitzacions socials valencianes ens presenten a la gent del SICOM. L'agenda de SICOM. Com tots els dimecres, abordem l'agenda. Dir-vos que avui mateix, a les 7:30 de la vesprà, en Alaquàs, se presenta Mobilitat Ciclista i Gènere, un taller gratuït no mixte, organitzat per Conbici i el col·lectiu Puntó i dirigit a dones interessades en la mobilitat, l'urbanisme i la bicicleta, encara que no la utilitzen, i que residisquen a l'àrea metropolitana de València. Se presentarà, llançarà l'estudi Mobilitat Ciclista i Gènere i n'hi ha una inscripció prèvia que podeu buscar en Mobilitat Ciclista i Gènere i s'oferirà a més un berenar i un certificat d'assistència, quasi res. Serà en l'avinguda del General Palafox 16 de Alaquàs, del Departament de Joventut El Passatge i la coordinadora en defensa de la bici. També avui, a les 7 de la vesprà, en Casa Mediterráneo en Alacant, incorporar más talento femenino en las profesiones científico-tecnológicas y se presentará el informe de la OCDE sobre brecha de género en las competencias educativas. Presenta Andrés Perelló y intervenen Marta Encinas Martín, Irene Riobobo, Esperanza Navarro, Núria Oliver i modera Eva Espinar, vicerrectora d'Igualtat. Dir que també és online per a la gent que esteu lluny d'Alacant i que per el canal de YouTube de Casa Mediterráneo. Avui també a les 7:30 n'hi ha una convocatòria de Nàquera Orgullosa que se planteja una manifestació en el que és en el poble de Nàquera que eixirà des de la Biblioteca Municipal fins a la porta de l'Ajuntament. És avui el dia de l'orgullo gay. Dir-vos que demà recordem que és l'última oportunitat per anar convidats per la Plataforma per la Llengua a gaudir de pilota valenciana a les 6:15 al Trinquet Pelayo. Podeu disfrutar del nostre esport. Com vos hem dit també, demà tindrà lloc la conferència o la taula de debat sobre habitatge i urbanisme organitzada per la Federació d'Associacions de Veïns. Del 26 al 30 de juny volem recordar-vos que n'hi ha el període de matrícula per a les proves de A2, B1 i B2 de la Junta de Qualificadora de Coneixements del Valencià, per la qual cosa finalitza el dia 30 la inscripció per a poder-se examinar. Podeu entrar en la pàgina web de la Junta Qualificadora, busqueu Junta Qualificadora en Generalitat Valenciana i podeu fer la inscripció online. El dia 1 de juliol, és a dir, el dissabte vinent, se realitza el taller Pensem en gats àgils, no en la ultradereta. Taller de comunicació política per a saber com enfrontar-se als discursos de la ultradereta per a les eleccions generals. És una formació adreçada a persones progressistes, esquerranes, verdes, que saben que transmetre a la població temor per l'extrema dreta no sol funcionar per a animar a votar, que existeixen formes d'expressar-se que són poc conegudes, inusuals i eficaces, i la importància de la comunicació no verbal en la política. Teniu molta més informació en capacitador.info, que tindreu el programa complet i on se fa i com apuntar-se. Vos animem al taller Pensem en gats àgils, no en la ultradereta. El dia 6 de juliol tenim un cicle que està organitzant la Casa de Xile a València junt en comissions obreres i podeu assistir ja a una exposició que se diu de 50 anys del col militar d'en Xile.
exposició de 1973-2023, que l'exposició se diu Les arpilleres chilenes, fins al 15 de juliol, però el dia 6 se projectarà el documental Hilos de Esperanza, de Canamedia Film, Saló de Actes de Comissions Obreres en la plaça Nàpols i Sicília, dia 6. Després dir-vos que el dia 13, 14, 17 i 18 de juliol la Universitat Jaume I organitza un curs de doblatge i locució en valencià. Més informació, el Servei d'Activitats Socioculturals de la UGI en col·laboració amb Acció Cultural del País Valencià. I fins així l'agenda i el programa d'avui, i finalitzem, com sempre, posant-vos la píndola pel valencià, que avui parlarà d'aspectes de com aprendre valencià en el nostre territori i també recordarà el paper de la Junta Qualificadora. Res més i fins dimecres vinent. Una abraçada a totes i a tots. Salut. València, clara i transparent. Píndoles pel valencià. Una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia, amigues i amics de Píndoles pel Valencià, espai miscel·lani dins del programa de ràdio de València clara i transparent, així a Ràdio Clara. Bé, en el programa d'avui volíem informar-vos de la convocatòria de les proves de coneixements de valencià que ha realitzat la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. Entreu al web de la Junta i trobareu tota la informació pertinent a la matrícula dels nivells A2, B1 i B2. S'ha publicat esta setmana i va des del 26 de juny, des de dilluns passat, fins al 30 de juny, aquesta mateixa setmana, amb 2 dies inclosos. Recordem així que la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, com a entitat que acredita els diferents graus de coneixements de valencià des de fa més de 30 anys, recull el compromís d'impulsar l'ús i la millora del valencià en tots els àmbits socials i adapta les certificacions que emet el marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües, amb el propòsit de consolidar-se com a entitat de referència en la certificació de llengües. Aquesta adaptació permet i garanteix un reconeixement europeu als ciutadans i ciutadanes que els acrediten, amb l'objectiu decidit que cada vegada més les llengües siguen ponts de relació entre les persones i eines que permeten la comunicació com a instrument de millora social. Per tant, tota la informació referida al calendari de proves, a la matrícula, als centres d'examen, etc., la teniu així al web de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. Ara bé, la pregunta pot ser on podem aprendre valencià o com podem aprendre valencià, i la resposta és que n'hi ha moltíssimes possibilitats per aprendre valencià. Una d'elles, almenys encara activa, és el web Apunts de Llengua, d'Apunt, on trobareu una quantitat d'informació fantàstica i mitjans per aprendre valencià. Justament així tindrem un vídeo que ens ho resumeix clarament. Atenció! Vols aprendre valencià d'una manera fàcil i divertida? Amb el nou portal Apunts de Llengua pots fer-ho amb els teus programes preferits. Busca el teu nivell i comença a practicar. O, si ho preferixes, navega per àrees de coneixement i fes les activitats suggerides. Consulta les novetats de llengua i la informació dels exàmens oficials. Activa el teu valencià en Apunts de Llengua. I, efectivament, així en Apunts de Llengua podreu trobar tot això que us indica, és a dir, quin és el vostre nivell de valencià, per a quin nivell voleu preparar-vos per aconseguir les titulacions A1, A2, B1, B2, C1, C2, i, per tant, tot això d'una forma audiovisual, d'una forma molt dinàmica i divertida, efectivament. I la frase amb la qual volem acabar avui el nostre programa és d'Ovidi Montllor. Ovidi Montllor, un cantautor valencià i actor que va viure entre el 1942 i 1995, i la frase diu: hi ha gent a qui no li agrada que es parle, s'escriga o es pense en català. És la mateixa gent a qui no li agrada que es parle, s'escriga o es pense. Sobre Ovidi Montllor podeu trobar molta informació en la nota, en l'article que apareix a la Viquipèdia,
Ovidi Montllor i Mengual, una informació molt exhaustiva sobre la seva vida, la seva biografia, totes les seues facetes com a cantant i com a poeta, actor de cinema també, i per tant trobareu així els homenatges que se van fer en el seu moment quan va morir i a posteriori, i una relació de tots els discos, els discs tan senzills com EPs, com long plays, no? Com discs de llarga durada, i també la relació de col·laboracions, recopilatoris, discos col·lectius, etc., homenatges i tributs, com dèiem, les cançons més populars, entre elles, per exemple, l'homenatge a Teresa, per descomptat, i una relació de la filmografia en la qual va intervindre Ovidi Montllor. Una quantitat bastant gran de pel·lícules de llargmetratge i de curtmetratge. Tot això al web, a l'article que parla de la seva vida i la seva obra a la Viquipèdia. Recordem la frase d'Ovidi Montllor, que està molt d'actualitat. Hi ha gent a qui no li agrada que es parle, s'escriga o es pense en català. És la mateixa gent a qui no li agrada que es parle, s'escriga o es pense. Salut i que tingueu molt bona setmana. Píndoles pel valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bé, continuem a Lliure Directe, continuem a Ràdio Clara. Com heu escoltat i heu observat, ja s'ha acabat este espai de València Clara i Transparent que realitza la gent de DACICOM, de l'Associació Ciutadania i Comunicació. Continuem al Lliure Directe, continuem a Ràdio Clara.